Estamos acá en la Ermita de la Caridad. Este es un evento que organizó el Departamento de Estado para pedir la liberación de las prisioneras políticas en Cuba. Todavía no hemos comenzado, debe comenzar alrededor de las 2 de la tarde. Yo le agradezco a los amigos que están acá, que si me pueden escuchar, si me escuchan, me ven bien, me pueden dar un... Estoy transmitiendo en vivo acá desde mi celular. Pero bueno, estamos acá dentro de la Ermita de la Caridad. Y este es un evento, como decía, para pedir la liberación de las mujeres prisioneras políticas en Cuba. Ibis, un abrazo para ti. Déjame saber si, por favor, se escucha bien. Pero bueno, el sonido estoy usando acá del celular y me gustaría estar al tanto de si efectivamente la transmisión la estoy logrando hacer con éxito para que ustedes vean el evento. Aquí, por supuesto, bueno, déjenme cambiar la cámara para que vean el ambiente en estos momentos. Denme un segundo. Vamos a ver, ¿se escucha bien, Ian? Muchas gracias. Les voy a mostrar, bueno, qué está pasando en estos momentos. Ahí ustedes ven los asistentes del evento. Gracias, Danilo, un saludo para ti. Hay bastantes miembros de la prensa. Veo cámaras acá de todo tipo. Este evento está organizado por el Departamento de Estado y también por el Cuban American Bar Association. Ahí ustedes pueden ver el banner específicamente, bueno, de la organización. Esa es como la organización de los abogados acá, cubanos americanos. Este es el salón de eventos de acá, la Ermita de la Caridad. Bueno, ustedes ven ahí a la Virgen de la Caridad, los vitrales, que son muy lindos. Yo he estado acá en otros eventos. Las veces que ha venido Mallorca, Alejandro Mallorca, Juan González, que vinieron también hace un poco más de un año, nos reunimos en este edificio que está al lado precisamente del santuario de la Ermita de la Caridad. Y bueno, aquí pueden ver cómo las personas se van sumando. Aquí va a estar, ya está aquí, pero bueno, uno de los participantes, Fran Mora, el embajador de los Estados Unidos para la Organización de Estados Americanos. No sé si recuerdan que cuando estuvo Benjamin Sif, que es el encargado de negocios de los Estados Unidos en Cuba, acá en nuestro programa en 23 y Flyer, él dijo que las prioridades del gobierno de los Estados Unidos para mantener conversaciones o adelantar o avanzar en temas de relaciones bilaterales era que precisamente fueran liberados los presos políticos en Cuba, porque que se mantengan esa cantidad de personas presas por expresarse dentro de la isla, un derecho que además está constitucionalmente reconocido, pues hacía o le generaba un verdadero obstáculo para las conversaciones entre los Estados Unidos y Cuba. El señor Benjamin Sif no solo lo expresó en nuestra plataforma, él hizo entrevistas en otros medios y reafirmó el mismo mensaje. Entonces, bueno, hoy estamos acá con, por supuesto, con el Departamento de Estado, como les decía, con funcionarios del Departamento de Estado, y vamos a estar pidiendo por la liberación de las prisioneras políticas en Cuba. Todavía se está preparando el evento, debe empezar a las 2 de la tarde. Aquí veo personas que son conocidas de nosotros también de la plataforma. Tan pronto los vaya viendo, bueno, pues los saludaremos. Pero estaba Regis Iglesias acá, que hicimos un video de él hace poco. Creo que había Antunes por ahí también. También estaba Omar López Montenegro, creo que lo pueden ver ahí en pantalla. Hay funcionarios del Departamento de Estado, personas, bueno, no, obviamente no los conozco a todos, ¿no? Pero acá estamos, aquí veo a Mario Pentón, que se ha sumado también acá al evento, así que supongo que también tendrá cobertura en su plataforma. Estaba viendo por allá también el reportero del Canal 41, no recuerdo, bueno, bien su nombre ahora, creo que es Nápoles, si no me equivoco. Pero bueno, la prensa o por lo menos los medios están acá bastante bien representados. Así que yo les estoy dando un poco aquí el backstage, ¿no?
o lo que está sucediendo antes de comenzar el evento. Y tan pronto comience el evento, bueno, pues por supuesto lo vamos a transmitir también, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, por aquí veo a Regis, vamos a saludarlo. Regis, aquí tenemos a este 23 Flag. Le mandas un saludo, pues. Un saludo a todos los cubanos y dentro y fuera de la isla. Estamos aquí a ver cómo podemos empujar un poco más para que tenga la libertad de Gracias, Regis. Un tremendo cubano. Gracias, hermano. Bueno, aquí seguimos. Vamos a continuar mostrando acá, bueno, pues cómo va el desarrollo del evento. Estamos esperando que comiencen a las 2 de la tarde. Todavía quedan alrededor de unos 9 minutos. Vamos a ver si es en tiempo cubano, ¿no? Ustedes saben que en tiempo cubano, ¿cómo anda? Aquí tenemos al nuevo Gerald también, a Nora. Ahí la ven que se ha sumado. Así que bueno, me parece que CABA y el Departamento de Estado pues han hecho un evento sin ninguna duda mediático y esperemos que tenga todo el alcance y la reverberación que merecen las personas que están presas en Cuba por expresar sus puntos de vista o por tener un pensamiento distinto o por manifestarse en las calles, como en definitiva pues está reconocido en la propia Constitución del 2019. Les voy a mostrar un poco también afuera del edificio para que vean la Ermita, los que no la conocen. Vamos a ver acá. Ahí está el santuario de la Ermita, se los voy a mostrar. Hay una vista preciosa también del mar acá. Ahí tenemos el santuario de la Ermita, bueno, las personas están parqueadas. Ahí está. Y nosotros estamos en el edificio que está al lado, que es precisamente, bueno, pues donde se hacen este tipo de eventos. Han servido aquí un modestico buffet para las personas que atendieron. Y bueno, vamos a regresar a la sala donde está ocurriendo ya los últimos minutos antes de comenzar la transmisión o de comenzar el evento. Así que acá estamos. Para mí es un gusto, por supuesto, que me hayan invitado a estar aquí. Es un gusto poderle transmitir esto a ustedes. Y en definitiva, este es uno de los mensajes que yo pues más he tenido presente dentro de nuestra plataforma, que es que las personas no deben sufrir ningún tipo de represión por sus ideas políticas. Así que me parece bueno que eso es fundamental. Bueno, vamos a bloquear aquí porque no queremos personas que nos estén poniendo spam. Dice por acá Roberto, pídeme ahí el fin del bloqueo. Bueno, yo digo lo que tengo que decir al respecto continuamente, pero hoy el evento este se ha establecido para pues pedir por la libertad de las prisioneras políticas en Cuba. Donate, no veo a esa persona por aquí, es posible que esté o no esté, no lo sé, pero bueno, aquí estamos nosotros también apoyando y dispuestos, por supuesto, a divulgar y a amplificar este mensaje de la importancia de la libertad de las presas políticas dentro de Cuba. Voy a acercarme para mostrarles acá a la Virgen, que es muy lindo. Aquí se los voy a mostrar. Esta es la Virgen que está al lado, o sea, en el edificio donde se hacen los eventos acá, en la Ermita de la Caridad. Aquí hay también, bueno, han traído carteles donde se pueden leer. Aquí dice Free My Parents, liberen a mis padres. Dice, estos son mis padres, Loreto Hernández y Donaida Pérez. Están en una prisión cubana por protestar pacíficamente. Ellos son inocentes. Bueno, hay imágenes también acá de las prisioneras políticas cubanas. Ahí ustedes ven, bueno, el podio que está listo para cuando comience el evento. Han puesto otros cuadros por acá también. Les voy a enseñar el banner
de CABA, que es, como les dije, pues la organización que junto al Departamento de Estado organizó este evento. Les voy a mostrar el banner para que lo vean. Yo ahorita se los mostré, pero creo que estaba muy lejos. Dice CABA, ahí, Cuban American Bar Association. Me pregunta Dick si tengo la cámara. Dick, tengo la cámara, pero con la cámara no puedo transmitir en vivo directamente. Entonces creo que voy a hacerlo por el teléfono. Yo tenía que tomar la decisión si usaba la cámara o el teléfono, pero en vista a todas estas cámaras profesionales que hay aquí, me parece que está claro de que va a haber por lo menos imagen de calidad profesional para el evento, y creí que quizás lo más oportuno entonces, bueno, pues es mostrarle a ustedes este backstage. Una vez que el evento comience, pues transmitirlo también y que ustedes lo vean y puedan estar aquí al igual que estoy yo. Y bueno, pues nada, no creí necesario tener que usar la cámara profesional para esto, porque realmente no es... Me parece que tengo buena señal, o por lo menos el teléfono me dice que tengo buena señal, así que ustedes díganme por favor si el video se ve bien o si está demasiado pixelado. Bueno, pues obviamente preferiría que no. Les voy a mostrar acá, creo que aquí desde aquí puedo ver que está el canal 51, está el 23, está Televisión Martí, está América TV. Bueno, hay varios, esos son los medios que veo acá que están mostrando, al menos en los micrófonos, ¿no? Y como les decía, bueno, pues aquí está toda la técnica para ellos comenzar a transmitir en vivo. El evento está previsto para que empiece a las 2 de la tarde. Todavía faltan unos 3 minutos. Veremos si comienzan efectivamente en tiempo, si nos dan unos minutos arriba. Pero bueno, tan pronto inicie, pues aquí estamos, lo vamos a estar, por supuesto, transmitiendo en vivo. Danilo, muchas gracias, me alegro mucho que se vea bien. Por lo menos la señal me dice que está buena y por eso he sentido la confianza también de continuar, ¿no? Aquí ustedes ven, siguen entrando las personas. No sé si hacer un cálculo, yo diría que aquí hay por lo menos unas 50, 60 personas. Y no los conozco a todos, por supuesto, les he ido señalando a algunos. Me imagino que en algún momento las figuras más relevantes, tal vez si hay familiares de presos políticos, de presas políticas, pues lo iremos sabiendo. Ya como les mostré ahorita, pues aquí tengo a Wilfredo Cancio, vamos a saludarlo. Wilfredo, acá estamos en vivo en 23 Fly, un gusto verte por acá. Entonces, bueno, pues seguimos viendo gente buena acá en el evento, ¿no? Y hicimos un programa con Wilfredo hace bien poco. Realmente fue magnífico. Dice Alcides Menéndez por acá abajo el bloqueo. Bueno, me alegro que tengas la posibilidad de expresarte, Alcibides. Qué bueno que tengas la posibilidad de expresarte y que no pase nada. Yo creo que esa es la mayor preocupación que tenemos los cubanos, que ojalá en Cuba también se pudiera uno expresar de esa manera y en Cuba uno pudiera decir abajo el comunismo, o uno pudiera decir queremos democracia y que no le pasara nada, ¿no? Como aquí tú tienes la posibilidad de expresarte y decir lo que tú piensas. Y en parte la razón por que tengamos que hacer eventos como estos es precisamente porque a las personas en Cuba no se les permite tener la misma libertad que tú tienes acá de decir eso y que yo lo comente y ponga toda mi plataforma para que sepa lo que tú piensas. Aunque bueno, por supuesto yo te dé mi punto de vista. Así que nada, ¿ok? Yo me sumo a tu libertad de expresión y espero que tú también dentro de Cuba te sumes a la libertad de expresión que estamos pidiendo nosotros acá, o los cubanos acá, incluso en este evento, por supuesto, la libertad para las mujeres que han sido hechas prisioneras por tener una manera de pensar distinta a la que la oficialidad le permite. Así que un saludo para ti, Alcibiades. Y para Marisol Sánchez también. Se me suba Roberto, pide que suspendan el bloqueo. Bueno, ya creo que las dos respuestas van para ti. Yo cuando he tenido la oportunidad de estar con la administración, le he dicho que los problemas de los cubanos deben ser resueltos entre los cubanos y que los Estados Unidos deberían ceder cualquier protagonismo que tengan en las cuestiones
de política interna de los cubanos. Eso no quiere decir que los Estados Unidos y las democracias del mundo no deben tener también, aquí tenemos a Miguel Alejandro Hayes. Y esto no quiere decir que, por supuesto, las democracias del mundo no deban tener la responsabilidad ética y moral de apoyar a los cubanos que también creen en la democracia. Yo creo que eso es fundamental, sobre todo tomando en cuenta que en países como Cuba, lamentablemente aquellas personas que no expresan simpatía o no se conforman o no aceptan simplemente el establecimiento de una sociedad totalitaria, esas personas, pues algunos lamentablemente acaban presos, pero otros son expulsados de la universidad, son expulsados de su trabajo, sufren actos de repudio o son expulsados incluso del país. Entonces, yo creo que obviamente necesitan el apoyo, la solidaridad de las personas, ¿no? de los demócratas del mundo. Aquí me siguen moviendo porque hay cámaras. Déjenme mover mis cosas, mi cámara y lo demás para otro lugar, porque han llenado aquí el espacio de técnica para transmitir en vivo. Así que voy a tener que mover mis cosas, bueno, para acá. ¿Is this taken? No? Ok, gracias. Entonces, estamos aquí en vivo, aquí tenemos a Miguel con 23 y Fly. Un saludo para ti. ¿Quieres saludar a la audiencia 23 y Fly? Soy un poco penoso con las cámaras, pero bueno, un saludo para todos. ¿Estaba así ahí? Sí, la persona que estaba ahí se movió, así que si te quieres sentar... Ah, mira, es él que estaba sentado ahí. Si quieres mover para allá, siéntate ahí. No, Miguel se va a sentar aquí al lado mío, así que es un gusto y un privilegio. No sé si me siente, voy a estar transmitiendo todo lo que pueda, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Ya pasaron las 2. Me imagino que en cualquier momento comiencen. Estaba planificado a las 2. O bueno, a las 2 es que se convocaba para estar aquí. No sé si a las 2 exactamente era que estaba previsto que comenzara el evento, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Aquí tenemos a Antunes, que está aquí también. Ahí lo ven. Antes del evento. Y como les comenté, bueno, si pueden ver la fila, la cantidad de cámaras que hay aquí dispuestas para comenzar a cubrir el evento, ¿no? Para la cobertura mediática. Lo cual me parece magnífico porque al final lo que se pretende es que el mensaje se amplifique lo mayor posible. Bueno, parece que ya estamos a punto de comenzar, ¿no? Porque están acercados al podio, veremos si efectivamente es así. Estamos esperando que inicie en cualquier momento, así que nada, espero poderles transmitir en vivo el evento la mayor parte y que lo puedan ver. No estoy claro si el evento va a ser transmitido en español o en inglés, pero en cualquiera de los escenarios, bueno, pues ustedes saben, sobre todo para los que vayan a ver el video en retransmisión, al menos que pueden activar los subtítulos automáticos, tanto en YouTube como en Facebook, y muchas veces, al menos YouTube, sé que te ofrece la posibilidad de tan pronto actives los subtítulos automáticos, pues puede hacer la traducción también automática. Aquí está Daniela Levin CABA, la alcaldesa de Miami-Dade. There are more people than seats, so if you're able-bodied, please look around and offer your seat to somebody who might not be able to stand for the entire event. Vamos a estar empezando momentáneamente, si por favor, obviamente no tenemos suficientes puestos
favor, pueden sentarse y quien ve un puesto y una persona que necesita ese puesto, les agradecemos ya que se lo ofrezcan. Muchas gracias. Good afternoon. Before we start, a little bit of housekeeping. We need to go to the bathroom through this door to the left. And the first two doors to the left. Okay? Si necesitan usar los servicios sanitarios, saliendo por aquí a la izquierda, y las dos puertas de izquierda. I'd like to welcome you this afternoon the National Strike Related Charity, iconic place in exile, and especially this hall that's dedicated to Mother Caridad, who centuries ago was advocating for justice and equality in New York and in Cuba. Quisiera dar la bienvenida a este santuario nacional de la Virgen de la Caridad, lugar icónico del exilio cubano, en particular a este salón del padre Félix Varela, que desde hace 2 siglos estaba abogando por la libertad de Cuba y la justicia en Nueva York y en la Florida. As we begin, we call upon God's presence, especially in this time of the year where we commemorate freedom. People of Israel's freedom from the slavery in Egypt, our freedom from sin and death through the death and rising of Jesus Christ. Invoquemos a Dios, especialmente en este tiempo que celebramos la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, pero también nuestra liberación del pecado y de la muerte a través de la muerte y resurrección de Cristo. Por lo tanto, invoquemos al Todopoderoso. Heavenly Father, as we gather this morning to advocate for justice and freedom for all people, but in particular for women prisoners in Cuba, we ask you to send your Spirit to free us from fear, to help us to live justice, that all peoples might live in peace and fraternity. We ask you, Lord, to strengthen us in our efforts of equality for all people under law. Señor, invocamos tu presencia y pedimos que nos fortalezca esfuerzo de abogar por la liberación de toda injusticia. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca en estos esfuerzos para que el mundo sea un lugar de plena libertad para toda persona. Ayúdanos a ser fiel a este llamado. We ask all this in your holy name, who live and reign forever and ever. Amen. Good afternoon. Let's try that again. Good afternoon. Good afternoon. Thank you so much. My name is Diana Arteaga, and I'm a board member for the Cuban American Bar Association. Para el beneficio del público que habla español, mi nombre es Diana Arteaga y soy directora de la Asociación de Abogados Cubano-Americanos. On behalf of the Cuban American Bar Association and the United States State Department, welcome to la Ermita. De parte de CABA y el Departamento de Estado, bienvenidos a la Ermita.
I'd like to thank Reverend Espino first and foremost for offering us this space, for us to elevate the cause of political prisoners in Cuba and highlight the unique struggles that women face. Antes que nada, quiero darle las gracias al Reverendo Espino por ofrecer este espacio en la Ermita para elevar el caso de los presos políticos en Cuba y sobre todo darle claridad a los esfuerzos únicos que pasan las mujeres en Cuba. Before anything else, I'd like to recognize anyone who is a former political prisoner in the audience or has a family member who is a political prisoner. Antes que nada, quiero reconocer si se pueden parar cualquier persona que fue preso político en Cuba o tiene un miembro familiar que sirve en el presidio en estos momentos. Thank you for your sacrifice and for your bravery. You are all an example for all the generations that have followed after you. Muchísimas gracias por su sacrificio y por estar aquí presente y servir de un ejemplo para las generaciones que le han seguido. Without further ado, I'd like to introduce the President of the Cuban American Bar Association, Mr. Javier Reyes. Good afternoon. Thank you all for joining us on this occasion. We appreciate your attendance and especially want to thank again the Archdiocese, Padre Jose Espino, and the staff at La Ermita for allowing us to use their space today for this incredible event. For over 6 decades, the Cuban people have lived under an oppressive regime that stifles dissent and crushes basic human rights. Fundamental rights of freedom, of speech, assembly, and the press are entirely extinguished. This brutal system, employed by the Cuban regime, silences its critics, particularly those brave women who dare to speak truth to power. Today, CABA, together with Ambassador Mora, the U.S. State Department, and all of you, take this moment to raise our voices for the countless political prisoners languishing in Cuban jails. They are artists, journalists, activists, family members, and people who were jailed for exercising their fundamental rights. They are subjected to harsh conditions, denied due process, and often held in solitary confinement, unable to communicate with anyone, including family, friends, or even impartial legal representatives. In celebrating our 50th anniversary, CABA will never forget the plight of our founders who fled their homeland in order to seek the safety and freedom for their families. CABA past presidents and many CABA members were or have fathers, mothers, sisters, brothers, and friends who were unjustly incarcerated solely for speaking out against the atrocities of the Cuban regime. As you will soon hear about in more detail, CABA currently represents 52 men and women in prison for their actions following the July 11, 2021 peaceful protests on the island. CABA has and will continue to take on the fight on behalf of these people in Cuba who fight every day for the dream of a free and democratic Cuba, including the political prisoners who remain jailed. But let us not forget the plight of the women who stand on the front lines of Cuba's struggle for democracy. These courageous women, including the 4 we will recognize today, were stripped of their freedoms for speaking out against the regime, facing double burden, targeted harassment, threats, arbitrary detention for activism, combined with the everyday struggles inherent in a patriarchal society. Ladies and gentlemen, imagine a world where expressing your beliefs could land you in a crime cell, separated from your loved ones with minimal, if any, health care. Imagine the fear a mother must feel when advocating for a better future for her children. This is the reality for the countless women in Cuba. We cannot turn a blind eye to these human rights abuses. Cuba, the CABA, the U.S. government, the governments of the world, and the international community must continue to stand in solidarity with the Cuban people. Particularly these brave women who fight for a future where their voices can be heard, their criticism addressed, and their basic freedoms protected. Let us unite and urge the Cuban regime to release all political prisoners, men and women alike.
and embrace the principles of democracy and human rights. The world is watching, and the fight for freedom in Cuba will not be silenced. I would like to welcome next up to the podium our Mayor of Miami-Dade County, Daniela Levine CABA, for a few brief remarks. Thank you so very much for allowing me to be part of this very somber occasion, to CABA, the Cuban American Bar Association, for organizing, for Ermita and Father for welcoming us to this hall where we've had so many of these conversations. We have had so many of these conversations right here. Ermita de la Caridad is a very special place for so many in this community and for all of us to know that this is a beacon of hope and a place that stands as a special place for the courage of Cubans across Miami-Dade County and across the world. I want to be very clear. I stand unequivocally with those struggling, those brave enough to speak out in Cuba in their pursuit of freedom. We hear their voices. We hear you calling for libertad, patria, y vida. Especially for these women who have risked their lives for this cause, and we must stand with them now and support them. We've always been a welcoming place here in Miami-Dade County. I'm very proud as mayor to stand for that principle. We know so many who come here fleeing oppression, dictatorship, seeking freedom and democracy. It's not only the Cuban community, which of course is one of our largest communities here in Miami-Dade, but others too know the dangers of communism and through the cautionary tales of those who fled communism in Cuba. When Cubans took to the street and their supporters, their allies, 2 years ago, our entire county stood to support the call for freedom and dignity and basic human rights. And I personally took to the streets on Calle 8 at the Freedom Tower. And then we stood again just a few weeks ago, as brave souls stood up. I sent a letter to the president. I asked him to listen to the voices of Cuban leaders in the island and in the US to make sure there was interconnectivity so that the voices could be heard, to enhance the internet connectivity. And I am proud to stand with those who have taken the steps to support everyone demanding freedom. And we will continue to stand until the people of Cuba are free. Estamos aquí en la Ermita de la Caridad, un lugar sagrado y especial para los cubanos y todos nosotros aquí en Miami. Apoyo el pueblo valiente de Cuba en su búsqueda por la libertad. Escuchamos sus voces pidiendo patria y vida. Y me uno al llamado por la libertad de todas las mujeres que están detenidas en Cuba como prisioneras políticas. Miami-Dade siempre ha sido una comunidad que le da la bienvenida a las personas que vienen aquí huyendo de la opresión política y buscando libertad y democracia. La comunidad cubana no solo es una de las más grandes, no solo que es una de las más grandes de Miami-Dade, sino que también muchos en nuestra comunidad conocen los peligros del comunismo y estamos unidos con la comunidad cubana. Cuando los cubanos de la isla y de toda nuestra comunidad salieron a las calles hace 2 años pidiendo libertad, dignidad y derechos humanos, todos los apoyamos aquí. Y personalmente yo fui a las protestas frente de la Torre de la Libertad y en la calle 8. Envié una carta al presidente Biden pidiéndole que escuchara las voces de los líderes cubanos en la isla y acá, y que apoyara mejorando la conexión al internet y el flujo de información en la isla. Y volvimos a apoyarlos cuando salieron a las calles hace unas semanas. Y aquí vamos a seguir adelante, juntos, unidos, hasta que todos tienen su vida.
Next, I would like to welcome to the podium the Deputy Assistant Secretary in the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, Enrique Roy. Buenas tardes a todos y todas. Es un gran gusto de poder estar aquí con ustedes hoy día. And thank you to the Cuban American Bar Association for hosting us this afternoon. So let me start by saying I know there are many views, many histories, many backgrounds in this room today. I'm fortunate and proud to represent the Bureau for Democracy, Human Rights, and Labor, specifically at this event, because I can confidently say that what brings us together is that we all share the commitment to fighting for and advocating for the human rights and fundamental freedoms of the Cuban people. At the Department of State, it is not just my Bureau's role to advocate for human rights. It is incumbent on every official in every bureau to make human rights part of our work. The same is true of broader society. Even if you don't work full-time on human rights, you have a role to play in advocating for those rights, fundamental freedoms, and unjustly detained political prisoners. This is the cornerstone of the United States foreign policy toward Cuba, and I'm honored to stand in front of you, the fighters, the activists, the policymakers, the truth tellers, the influencers, all dedicated to seeing a Cuba where people are free to exercise their rights without fear of harassment, retribution, or imprisonment. And I know all of you, like myself, have been following the recent protests in Cuba, in which brave citizens peacefully called upon their government to provide the most basic of human necessities, food, electricity, and freedom. And like you all, I was reminded of the historic July 11, 2021 protests for which an estimated 700 individuals remain unjustly detained today. Civil society estimates there are approximately 1,000 unjustly detained political prisoners overall in Cuba. These include around 100 women, among them 5 members of the famed Damas de Blanco and other members of political, civil, and human rights organizations. And as we also know, women have always held a leading role in protests on the island, either visibly in public or behind the scenes from their homes. We also know that women often suffer disproportionately from repressive government tactics. Reports describe how prisoners are subjected to mistreatment, including isolation, denial of visits by family members, and lack of access to health care. For women, there is the added risk of facing gender-based violence, including sexual abuse while detained. Women are often the sole caretakers in their homes, and their detainment has a significant impact on those who depend on their care. The United States is closely tracking the Cuban government's response to the latest protests and stands ready to advocate for all individuals who may face repercussions for exercising their fundamental freedoms, including those of expression and peaceful assembly. Now, we do this in many ways. We raise international awareness about the plight of political prisoners and their families, including individuals like José Ferrer and Michael Osorio Castillo. Through our Without Just Cause global political prisoner campaign, we advocate for their release and countless others like them who have been unjustly detained for exercising their fundamental freedoms. Similarly, we elevate the stories and causes of activists such as Marta Beatriz Roque, a former political prisoner and a leading proponent of human rights and religious freedom in Cuba, whom we honored with the Secretary's 2024 International Women of Courage Award in early March. We also promote accountability for abuses through various sanctions and visa restriction actions. For example, this administration imposed global Magnitsky sanctions against Cuban officials and security forces in connection with serious human rights abuses related to the July 11 protests. The Department of State also announced it was taking steps to impose visa restrictions on Cuban officials who had enabled unjust detentions and sham trials of hundreds of peaceful July 11 protesters who are now political prisoners. My bureau, TRL, also funds foreign assistance programs to support civil society-led documentation and advocacy efforts, including for these political prisoners. So today is a testament to the collaboration between the department and the Cuban community. And as we hear about and honor the brave women who experienced firsthand the repressive brutality of the Cuban regime, I hope you will all remember that we are your ally in advocating for them and all unjustly detained political prisoners and for all the Cuban people. So I look forward to our continued partnership, and thank you again, and muchas gracias. Now let me turn the mic over to
Coordinator Karen Lane, who leads the Cuban Affairs Office within the Department of State. Hola, muy buenas tardes. Good afternoon, everyone. Thank you so much to everyone for being here today. I would like to thank Father Espino for being our host today, and huge thanks to the Cuban American Bar Association for all the work that you do advocating for human rights in Cuba and for partnering with us today on this event. I think we all are aware that in 65 years, one thing has not changed in Cuba, and that is the government's miserable human rights record. Those who have the courage to exercise their freedoms, who voice their dissent from government policies, who advocate for citizens to exercise their right to vote in free elections, those who assemble to make their voices known. Any Cuban with the courage to speak out like this faces harassment, abuse, and unjust imprisonment. Today we gather to honor courageous former political prisoners and to demand the release of all political prisoners in Cuba. I want to underscore that the U.S. government is focused on all political prisoners. We press the Cuban authorities to release nearly 1,000 unjustly detained political prisoners, young and old, male and female, including names that we all have known and heard for a long time: José Daniel Ferrer, Luis Manuel Otero Alcántara, Felix Navarro, Raquel Osorbo Castillo, but so many others as well. Today I want to focus on unjustly detained women political prisoners. As my colleague noted, there are 100 or more of these women political prisoners in Cuba. Many of them are mothers or sole caretakers of their families. And many of these women had never attempted to exercise their political rights before July 2021. They joined protests to express their frustration at the government's failing policies. And they are now serving 10 to 15-year sentences in dreadful prison conditions. This is inhumane. Today, we are honored to be joined by women from previous generations, whom the Cuban government also jailed for their courageous attempts to exercise their freedoms. And Aleda Caridad is one of the original plantadas. She has advocated for human rights and democracy since her early teenage years and served 6 years in prison beginning when she was only 16 years old for resisting the communist revolution. Ana Lázara Rodriguez is a plantada who spent 19 years unjustly imprisoned, suffering harassment and abuse. She wrote an incredible account of her imprisonment, which I read many years ago, and to meet her today is an unbelievable honor for me personally. Cuban authorities imprisoned Maritza Lugo Hernandez dozens of times, but she repeatedly returned to her work despite harassment and abuse. She even defied home arrest to attend Pope John Paul's Mass in Havana. Carmen Arias Iglesias cataloged human rights abuses by the authorities, which led to her unjust imprisonment. She was undeterred and continued to advocate for fundamental freedoms and sought to exercise her freedom of association by establishing an independent organization. All of you are incredible examples of courage, and we honor your sacrifices. As my colleague Daswari mentioned, we also honor a woman who is not here today because of an exit ban placed by the Cuban government, Marta Beatriz Roque, who the White House recently honored as an international woman of courage. We wish she could be here with us today. Again, you are role models for all of us. I thank you all
Councilor Corps that have joined us today, including Miami-Dade School Board member Dan Espino. I see her in the front. Thank you for being here with us. And Mr. Neal, elected officials in the back, please raise your hand. Thank you so much. Thank you so much for being here with us. We appreciate your attendance. This next portion is going to be in Spanish, so my apologies to the English-speaking media. We'd like to have an opportunity to hear from our special guests' own words, their experiences from a female perspective of what life is like in prison in Cuba. En este momento vamos a pasar el micrófono a las señoras que hemos invitado para compartir de sus testimonios, sus experiencias que han servido en el presidio. Por favor, quiero invitar que pasen enfrente a Ana Lázara Rodríguez. Ana, por favor, pase. ¿Sí? Y Genoveva Canaval también. Maritza. Pero no quiero dejar de decir mi experiencia, no solo por mí, sino por las que he seguido, que no pueden estar aquí en estos momentos, y por las que quedan en Cuba, que aún están presas y que no pueden alzar su voz para decir su verdad. Yo era una niña, yo estaba estudiando mi bachillerato en Llamada, y había luchado contra el dictador Batista. Como estudiantil habíamos hecho protestas para poder tener libertad de expresión. Y desgraciadamente, las mismas personas por las cuales luchamos fueron las que nos amordazaron o quisieron amordazarnos y nos metieron en las cárceles porque no pudieron callarnos. Dentro de las cárceles, no puedo explicarle todo lo que nos hicieron, porque desgraciadamente muchas personas no creen lo que pasó. Pero aquí estamos para decirlo. Nos hicieron horrores, nos destrozaron nuestras vidas. Pero lo peor de todo no fue eso, sino que nuestra familia, junto con nosotros, sufrió nuestro presidio. Nos llevaban de una cárcel a otra por toda Cuba, y nuestra familia no sabía dónde nos habían llevado, hasta que al finalmente lograban saberlo. Eso fue lo que mató a mi madre y lo que mató a muchas madres de las presas políticas. Yo aquí solo vengo para decir la verdad. Nos trataron como animales, nos trataron como bestias, y nosotros éramos, casi todas eran niñas, muy jóvenes. Y desgraciadamente muchas de las que sufrieron eso ahora no están aquí como consecuencia de las enfermedades ocasionadas por esa cárcel. Yo le doy gracias a Dios que puedo estar aquí para decirlo, pero en mi corazón están mis compañeras que no pueden estar aquí. Y eso es lo que yo no quiero que se repita, que sigan sufriendo esas mujeres en Cuba, que están viviendo una vida miserable, viviendo una vida que solamente los animales, es que los animales en Estados Unidos están más bien alimentados y tratados que nosotros nos trataron en prisión. Gracias por estar aquí. Y ahora le voy a dejar el micrófono a mi compañera Ana Lázara Rodríguez, que sufrió conmigo, y que éramos casi hermanas, porque ella era la mejor amiga de mi hermana. Y aquí está ella.
obediente porque era considerado un arma ofensiva. Los golpeados siempre eran hombres. Bueno, eran individuos del sexo masculino. Y sufrimos todos los vejámenes que se puedan imaginar. Nadie Fernández, ustedes que ya no está con nosotros, le fusilaron al hermano que tenía una edad mental de 12 años porque no pudieron capturar a los hombres de su causa para eliminarlos. Miriam Ortega, que ya tampoco está con nosotros, fue fusilada con salva cuando fue capturada en la guerrilla de Ejército Oriente para que hablara y no habla. Las historias son interminables, pero lo importante es saber que somos solamente semillas de bien o semillas de mal. Y las semillas que nosotros sembramos allí fueron buenas. Cuando me fugué, yo iba a la fuga. En la primera de ellas, fui a la catedral a buscar agua. Un señor Ascara que me dijo que su deber ciudadano era entregarme. El sacerdote de la iglesia de Reina me dijo que Margarita Blanco, Ada Castellano y yo éramos 3 agostinosos parqueados en el hombro izquierdo. Le dije a un señor después de discutir durante media hora con él que no quería entonces que me pagaran en el cielo las clases de catecismo que había dado durante años, que me las pagara acá en la tierra. Esto no es una condena a la iglesia, porque yo sigo siendo católica. Es un llamado, porque nuestro Señor Jesucristo, cuando se le preguntó si era el Hijo de Dios o no, sabía perfectamente que si decía que no lo iban a crucificar. Pero escogió la verdad. Y cuando se escoge la verdad, eso es el camino para el triunfo sobre la muerte. Yo soy una prueba fehaciente que no importa quién te abandone, Dios te sostiene. Y yo estuve 19 años, 9 meses de pie, sin doblarme, y la dictadura no pudo lograr que yo sería.
nosotros nos comportamos con integridad, ellos no tienen armas para lograrlo. Y que Cuba y el mundo sean libres. por el delito de revelación de secretos concernientes a la seguridad del Estado. Aunque ahora les parezca algo grandilocuente, esos son los títulos de las causas que pone la dictadura en Cuba. Yo lo único que hice fue denunciar a 3 sujetos que estaban infiltrados dentro de las filas de la oposición. Fue en el año 92. Estuve 3 meses en Llamada, sin saber si era de día o de noche, en una celda de la seguridad del Estado, sin saber si era de día o de noche. La comida era pésima, si es que se le puede llamar comida aquello. Recuerdo así, a veces nos daban un pasito así pequeño, que yo creo que era miliciano, porque era verde y tenía barba. Entonces había que pelarlo primero para poderlo comer, y al final cuando lo pelaban lo que quedaba era una hostia. Pero con eso nos sostenían hasta que, bueno, ya después, a mí se me caía la falda caminando, la falda que me dieron allí de presa. Los zapatos eran mis tenis, como no tenían cordones, cuando caminaba se me salían los pies de los tenis, porque yo no sabía que cuando uno bajaba de peso, los pies se los unen. Así llegué a la prisión de Montenegro. Debo aclarar, a mí no me dieron golpe, a mí no me dieron electrochoc, pero ¿saben qué? No hizo falta. Igual me desbarataron la vida. Me pusieron a convivir con locas, con asesinas, con lo peor de lo peor, para que no pudiera tener un momento de tranquilidad, para que no tuviera que dormir con un ojo abierto y otro cerrado, porque yo no sabía lo que podía venir de alguna de ellas. Tenía que convivir, por supuesto, a las presas comunes y tenía que cuidarme más de ellas que de los mismos guardias. El agua la ponían una vez al día en la tarde, había que recogerla en una botella, un frasco, guardarla para poder beber de esa agua, que había que esperar a que se asentara la tierra, porque el agua salía y parecía Coca-Cola, entonces había que esperar que la tierra llegara abajo y sacar un poquito de la de arriba para poderla tomar. Y bañarnos con agua de unos tanques grandes que están congelados, no importa el tiempo. Así había que bañarse con eso. Eso era lo que había. Para hacer las necesidades, en el lugar de baño era un hueco en el piso. Y así estuve por los 4 años. Otra cosa, el juicio mío fue militar y sumarísimo, porque había un militar en la causa. Entonces me hicieron un juicio militar en el cual me pidieron 8 años de prisión, que era el máximo que me podían pedir por la causa que me estaban imputando. Luego me la rebajaron a 9 años. Sí, de 8 años me lo rebajaron a 9. Y entonces después solo cumplí 4, pero eran 9 lo que estaba puesto inicialmente. Para comunicarme con las otras presas políticas que había en la prisión, que eran unas cuantas, era muy difícil porque los guardias, ellos querían como que yo no me comunicara con nadie. Si me veían hablando con alguien, ya empezaban a preguntar y a acercarse a ver qué era lo que estaba pasando. Porque supuestamente si yo hablaba con otra presa política, estaba conspirando. Pero si hablaba con una común, estaba tratando de captarla. Que de todas maneras no había arreglo. Siempre era, yo no podía ir sola a ningún lugar, ni a la enfermería, ni a ningún lugar.
familias de una empresa común que iba en bicicleta de La Habana allá a Cuatao a ver a la esposa. Ella me trajo el queso, me trajo además una carta que nadie la vio. Esa carta yo la leí en el baño y le di candela cuando terminé. Alguien supuso que además de que yo había traído humano, lo dijo, y esa presa común, era una muchacha que lamento recordar su nombre, ella le llamaban La Pilla, y donde quiera que esté pido bendiciones para ella, porque se portó muy bien conmigo y me ayudó mucho en muchas cosas de sacar denuncias y de todo. Entonces a ella le negaron el beneficio que ella se iba para el correccional por ayudarme a mí, como un ejemplo de lo que le podía pasar a todas las que quisieran acercarse o ayudarme, para mantenerme aislada por completo. Así que, no sé, tengo tantas cosas que decir, pienso en las que están, en este momento están presas ahora, las que tienen niños, que fue algo que ellos, los comunistas, nos golpearon muchísimo, sobre todo las que tenían niños allí. Yo, gracias a Dios, en ese momento no tenía hijos, pero pienso ahora mismo en Sandra Góngora, que tiene 5 hijos, y está de La Habana la han trasladado a Isla de Pino. Entonces, ¿cómo hacen esos 5 hijos con su padre para ir a ver a su madre? La tienen presa a ella y tienen presa a los hijos también, secuestrada a la familia. Esto es una cosa que es bien difícil, bien difícil. Necesitamos que este gran país que nos ha abierto las puertas y que nos ha apoyado tanto sea más duro con las sanciones a Cuba, que nos ayuden más a liberar al pueblo de Cuba. Buenas tardes, mi nombre es Mari Saludo. Cumplí solamente 5 años preso en Cuba. Fue mucho el sufrimiento, el régimen castrista destruyó a mi familia. Yo tenía 2 niñas pequeñas cuando caí presa. Su papá estaba cumpliendo 20 años porque nosotros estábamos organizando un partido opositor al régimen castrista. Le estábamos brindando al pueblo de Cuba una alternativa para salir adelante, para tratar de liberarse. Y por esa razón a mí me encarcelaron. Cualquier cosa que hacía me llevaban a presa a cualquier estación de policía, no me dejaban apenas salir a la calle. Bueno, fue un sufrimiento tremendo todo el tiempo, desde el día en que decidí oponerme al régimen de los Castro. Como todos saben, ese es un régimen diabólico que destruye todo a su paso. Las familias cubanas y sobre todo, bueno, las familias que han tenido la desgracia de tener un preso político. Todos saben lo que se pasa en una prisión. Estuve muchos años en celda sin siquiera una defensa jurídica, porque en Cuba eso no existe. No hay un abogado, no hay nadie que te defienda. Ahí solamente tenemos al fiscal tirándote con todo lo que puede, según le convenga y quiera la dictadura, en este caso a través de la seguridad del Estado. Sufrí mucho, como sufrieron muchas presas políticas que para mí son un ejemplo. Pero yo me pregunto, ¿cuántas generaciones más tienen que pasar para que este pueblo cubano y el mundo entero se decida ayudar para que Cuba sea libre? ¿Cuántas más personas, cuántas familias, cuántos años más tendremos que pasar para que todo esto termine? Lo que está pasando en Cuba es algo terrible, es una situación diabólica, porque yo creo que todo el mundo debe estar pendiente, no solo lo que pasamos en Cuba, y ver en nosotros un ejemplo para que no le suceda a otro pueblo. En estos momentos, que para mí es lo más importante, 65 años después continúan presos políticos, como desde que comenzó todo en 1959. Debemos, en mi opinión, debemos de unir fuerzas, debemos de concentrarnos, debemos apoyar a los opositores dentro de Cuba. Hay muchos presos políticos y expresos políticos que continúan sufriendo dentro de Cuba. Hay muchos expresos que ni siquiera nos dejan venir a este país. Un
país que está lleno de oficiales de la seguridad del Estado. Aquí esto está lleno de gente infiltrada. Y quiero poner el caso del padre de mis hijas, que mientras él cumplía 20 años, mis hijas estaban solas en la casa y yo estaba presa también en una prisión. Él continuó, siempre se mantuvo sus 20 años con tremenda dignidad. Y hoy no lo dejan entrar a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo consideran un terrorista. Mientras que el terrorismo es el que hace la seguridad del Estado y el régimen castrista. Y como en el caso de Rafael Ibarra Roque, que cumplió 20 años por querer organizar un partido opositor al gobierno, hay otros presos políticos más. Tengo entendido que hay más de 10 que tampoco lo dejan entrar a los Estados Unidos. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer si nos juntamos y coordinamos. ¿Por qué razón yo me pregunto? ¿Por qué hay tanta gente de la seguridad del Estado aquí, oficiales, militares, que han retirado, que nosotros mismos, los opositores ahora actuales dentro de Cuba, y nosotros acá que los apoyamos, le hemos enviado la información aquí al gobierno y no pasa nada? Y sin embargo hay hombres dignos, hombres valientes que han sufrido muchísimo, que ya hoy en día son guiñados humanos, porque el mismo Rafael no es un ser humano ya, ese hombre está destruido física y mentalmente. Y no se hace nada por esos hombres tan valientes que le han dedicado todo a la libertad de Cuba. Yo creo que debemos de juntar fuerza, debemos analizar y ver en qué forma podemos ayudar más para que Cuba sea libre. Ayudar al pueblo que sufre, porque la complicidad también que hay en el mundo entero con el régimen es muy grande. Y sin embargo, el pueblo no tiene el apoyo que necesita. Ese pueblo no lucha más porque no puede, porque no tiene con qué. Debemos entre todos unirnos y tratar de que Cuba sea libre. Y no solo Cuba, debemos defender también hasta los propios Estados Unidos. Estamos en peligro, señoras y señores. El comunismo es algo muy malo, muy fuerte, diabólico, que se basa en la maldad. Y desgraciadamente la maldad crece muy fácil. Y ser bueno es muy difícil. Yo creo que debemos entre todos, pues, como ya les dije, unirnos y tratar de apoyar a los que todavía continúan en Cuba luchando, que merecen todo nuestro apoyo. Muchas gracias. Su madre y su padre están presos en Cuba en este momento porque se manifestaron en contra del y está también nuestra hermana Elena Curra Luzón, que quiera saber más de lo que pasa en las prisiones en Cuba. Les recomiendo a ella su libro Vivencia y un escrito que se llama La celda. ¿Qué cosa era la celda? Es como un relato, ¿no? Que es un ensayo. Ajá, lo que es una celda de castigo. Se van a sentir como si estuvieran allá adentro. Muchas gracias. Thank you for your patience and your silence listening to some of these heroic stories. Gracias por su paciencia y su atención. Esto para nosotros fue la parte más importante del programa, escuchar de estas señoras expresar sus experiencias personales difíciles de revivir, así que muchas gracias por tomar tiempo de hacer eso. Transferring over to the Cuban American Bar Association, I'd like to introduce two of our board directors, Candace Belmori and Daniel Ruiz, to approach the podium. So, yes, they will highlight the petition that the Cuban American Bar Association has before the Inter-American Commission on Human Rights. For many of the individuals that you see on that poster board right there, la señora Candace Belmori y el señor Daniel Ruiz de nuestra Junta Directiva van a hablar un poco de la petición que la asociación tiene frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
usted la vea representando los individuos que encuentran en ese cartel ahí en la esquina. Gracias. My name is Candace Donnelly. I am the daughter and granddaughter of political access. I am also, by fortune, an attorney and a member of the board of directors of the Cuban American Bar Association. I want to take a moment before I begin my remarks briefly to remind everyone of the acknowledgement that we made earlier today of all of the former political prisoners who joined us today, of their friends, of their family members, their colleagues. It's important. Acknowledgement is incredibly important because the Cuban regime tries its best not to publicly acknowledge the more than 1,000 political prisoners that languish in its jails. CABA currently represents 52 political prisoners in a petition that is pending before the Inter-American Commission for Human Rights, 44 of whom are men and 8 of whom are women. Like the women that you just heard from today, these brave individuals were marked as criminals merely for their assembly and free expression on July 11th, 2021, against a governing regime whose policies failed them and whose repression seeks to consistently silence their voices. While it's critical to recognize the difficulty faced by all Cuban political prisoners, as we come fresh off the heels of March's recognition of Women's History Month, it seems especially appropriate to highlight the plight of female political prisoners today. By some accounts, 11% of Cuba's political prisoners are women. For more than 65 years and counting, Cuban women, wives, sisters, daughters, mothers, have borne the silent burden of supporting their families in the absence of husbands, brothers, fathers, and sons who have faced incarceration for views that differ from those of the governing regime. Las Damas de Blanco recently celebrated their 21st year of advocacy, 21 years of organizing and advocating on behalf of their loved ones, and facing arbitrary detention and repression in return. But as you heard today, Cuban women don't just play a supporting role. As multiple publications and the recent film Plantadas documents, for years, Cuban women themselves have also braved the forefront of courageous undertakings committed to the free expression and advocacy efforts for which they have been brutally punished and incarcerated. Unsurprisingly, international monitors have rarely been permitted to inspect Cuba's prisons, and there are no official statistics published about them. There have, however, been credible reports of assault, overcrowding, deficiencies in facilities and sanitation, a lack of adequate medical and prenatal care, insufficient food, lack of proper ventilation, failure of temperature control, reduced family visits, transfers to remote facilities, and little access to feminine hygiene products. There is no true domestic legal recourse that offers these women fairness, justice, due process, or relief. That's why the ongoing advocacy efforts of the international community on their behalf are so very critical. CABA's representation of its clients before the Inter-American Commission on Human Rights is just one example of such an effort. Towards that end, I want to thank especially the following attorneys: Gladys Perez, Vice President Aldo Leyva, and Walter Eduardo Palmer. You can stand and be recognized. They have tirelessly volunteered their time and their talent as attorneys to assist CABA with its drafting of this petition and in its representation of those 52 political prisoners. I also, at this point, want to introduce my colleague and fellow CABA board member, Dana Wigas, to tell us a little bit more about the individual women that CABA represents. Thank you. So I'm going to present the names of the women political prisoners that are still currently in prison that CABA represents in their petition for the IACHR. What they all have in common is that they were all in prison for peacefully protesting at the July 11, 2021 protest. So just to add a little bit more context of what Candace was talking about, the lack of fairness in the judiciary or in the judicial system in Cuba. Cuba does not have an independent judiciary by any international standard. Article 5 of the current Cuban Constitution says that the Communist Party is, quote, the superior driving force of the society and the state. And Article 4 says that, quote, the socialist system
that this Constitution supports is irrevocable, right? And so what's interesting, Article 4 also says that the citizens of Cuba actually have a right to overthrowing their government, but only if, and I quote, if the government, quote, intends to topple the political, social, and economic order established by the Constitution. So essentially the way that the Cuban regime sees these protesters that were just peacefully protesting on July 11 is that they're not protesting to protect the socialist system. They're a threat just because they're voicing their opinion against the Constitution. So they're doing an unconstitutional act. So then therefore the judiciary cannot be independent, because if they somehow decide to say, you know, hey, these charges, you know, what are these charges? Well, they'll be committing an unconstitutional act. So that's why I just want that I want you guys to keep that in mind, because when I read what these ladies were convicted of and what they were sentenced to, it's just so that you're aware, you know, just to keep that in mind, and the fact that these were all sham trials. So after they were arrested, these women were held in prison for months before their trial even took place, right? So we're talking for someone it was for half a year, and they didn't have access to attorneys until the eve of trial. They didn't have access to the quote-unquote evidence that the regime was going to present against them before the eve of trial. So they had no defense. It was impossible. So anyway, I just wanted you to keep that in mind when I read a little bit about these women. So as was mentioned earlier, one of the individuals that we represent, her name is Lisandra Gomez Espinosa. She's currently 42. She's a political activist of the Cuban Republican Party and is the mother of 5. She was sentenced to 14 years in prison for the alleged crimes of sabotage, robbery with force, and public disorder. She was recently diagnosed with a fibroid measuring about 5 centimeters in her uterus, and was recently hospitalized for a severe abdominal pain and vaginal bleeding. There are actually rumors this weekend that she had died. It turns out that she's still alive and still at the hospital at the moment. The next woman that we represent, her name is María Lovera Santiestebación, who's 36. She's an activist and member of the opposition movement of the New Republic, and along with her husband, Manuel Robles Perez, she was sentenced to 4.5 years in prison for public disorder, disrespect, propagation of a pandemic, and insult to the symbols of the country. Both her and her husband are in separate prisons, and she has suffered physical abuse in prison. She's been dragged by her hair from cell to cell, and she has been sent to isolation cells repeatedly as a form of punishment. The next individual that we represent is Rosa Janine Espinosa, who's 28. She has 1 daughter. She was sentenced to 6 years in prison for public disorder and disrespect. She suffers from migraines and also has intestinal parasites due to a lack of hygiene in the prison, and she has been denied access to necessary medications. The next 2 individuals that we represent are twins. This Yanni and Stanley Rodriguez Isaac. They were both, before they were in prison, they were teaching assistants, and they're members of the Association of Free Arubas of Cuba, which is a religious group that is not recognized by the Cuban state. So prior to being in prison, they were already in the regime's radar. They're also the primary caregivers of their mother, and Yanni has a young daughter that's now age 5. Yanni became recently pregnant when her husband was allowed to have a conjugal visit, and the state has been pressuring her to abort the baby. She has refused, and as a result, what the regime is currently trying to do is they have either denied or they purposely delay her necessary medical treatments and basic food to try to induce a miscarriage. The next 2 women political prisoners that we represent are the Caridad sisters, Angelica Garrido Rodriguez and Maria Cristina Garrido Rodriguez. Angelina is 39, she was previously a housekeeper, and she has 2 children. Maria is a renowned writer and a human rights activist, and is also a mother of 2. They were both sentenced, one for Angelina for 3 years, Maria for 7 years, for the alleged crimes of public disorder, disobedience, and attacks. They have both claimed that they have been, through their husbands, that they've suffered beating
beatings from guards. They've been confined to solitary confinement on numerous occasions, and they also went through various hunger strikes in order to protest the conditions of the political prisoners currently at their prison. So, to conclude, as to the why, this part is going to be in Spanish. I'm going to read a very small part of a poem written by Maria Cristina Garrido Rodriguez in prison about 1.5 years ago that is titled The Cemetery of the Living, which I think it encapsulates the feeling of the Cuban people, which is one of a lot of suffering, but also hope. Hope because we have a lot of brave, not just women, but men who, after 65 years, are still fighting for Cuba's freedom. And because of that, eventually nothing lasts forever. So eventually Cuba will be free. And it's going to be free because of these individuals. And it's important to document all the suffering, because at some point when people look back, they're going to look back at all the former political prisoners and everyone that was fighting the dictatorship. So, yo voy a leer una parte del poema de María Cristina Garrido Rodríguez, que ella escribió de su celda, que se llama El Cementerio de los Vivos, pero una corta parte, y lo voy a decir en español porque yo no creo que hay justicia para traducirlo en inglés. Entonces, esto es parte del poema. Cuando la amenaza se redobla, dejo mis libros en otras manos. Las mías yacen en ese cementerio de los vivos, sepultando al cuerpo corruptible con todas sus pobrezas, pero jamás a mi fe. Last but certainly not least, thank you for your patience. I'd like to introduce Ambassador Frank Moore to the podium. Buenas tardes. Muchas gracias, Diana, por la presentación. Señoras y señores, estamos aquí hoy para reflexionar sobre un tema solemne y francamente emocional. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y gracias por la oportunidad de compartir este evento con todos ustedes. Quiero darle las gracias al Padre Pino, por supuesto a la Ermita de la Caridad por hospedarnos, ser el anfitrión de este evento. También permíteme agradecer a CABA por su colaboración, su trabajo permanente en defensa de los derechos humanos. Ana, Carmen, Marisa, Oliva, la verdad es que, oyéndolo a ustedes, no podemos comprender el dolor y el sufrimiento que han soportado. Pero su presencia hoy transmite un mensaje poderoso. Y no solo para todos los que estamos aquí, para esta comunidad, pero para toda la democracia del mundo. De hecho, recordamos a todos aquellos que languidecen en las cárceles cubanas, mujeres, hombres, adolescentes, a quienes se les niega la libertad más básica y la dignidad. Estamos aquí para hacer un llamado al gobierno de Cuba para la liberación inmediata e incondicional de aquellos detenidos injustamente. Estamos aquí en solidaridad con los ciudadanos cubanos que permanecen encarcelados simplemente por ejercer sus derechos y libertades fundamentales. En Cuba, como todos sabemos, protestar pacíficamente, ejercer las libertades civiles básicas es una amenaza en vez de derechos. Más recientemente hemos sido testigos de protestas en Santiago relacionadas con la
incapacidad del régimen, no solo para proporcionar incluso los bienes y servicios básicos como electricidad, combustible, alimentos, pero simplemente por no ofrecer la dignidad humana, la libertad y los derechos humanos a sus ciudadanos. Pero no deberíamos estar sorprendidos. La insistencia de la dictadura en mantener un sistema económico de un tipo anticuado, represivo, centralizado y enormemente ineficiente, ha sido totalmente incapaz de reformar. Permítame ser absolutamente claro. Estamos juntos al pueblo y hacemos un llamado al régimen en La Habana para que permita a sus ciudadanos, reitero, expresar libre y abiertamente y que su dignidad se respete. La situación en Cuba, como muchos de ustedes saben, es personal para mí. Hace muchos que estamos acá, hace muchos años, mis padres vivieron en Cuba comunista, y aquí vivieron en Estados Unidos, donde nací yo. Sigue siendo verdaderamente desgarrador para mí presenciar, después de más de 6 décadas, las continuas y atroces violaciones de derechos humanos en la isla. Como embajador de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, es mi deber como cuidador de la promesa de la Carta de la OEA y de la Carta Interamericana Democrática de seguir llamando la atención a esta situación. El primer artículo de la Carta Democrática Interamericana de la OEA establece que los pueblos de las Américas, todos los pueblos de las Américas, tienen el derecho a la democracia y sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. Sin embargo, lamentablemente, para el pueblo de Cuba, la realidad contemplada en la Carta Democrática Interamericana sigue siendo una esperanza lejana. El pueblo cubano tiene el derecho, como cualquier otro país o pueblo en las Américas, de disfrutar de los derechos consagrados en la Carta de la OEA, la Declaración Americana de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre y la Carta Democrática Interamericana. Esperamos sinceramente que algún día estos principios sirvan como hoja de ruta para la plena reintegración de una Cuba democrática en el sistema mundial. Siguiendo esta hoja de ruta, la OEA debe de prepararse para desempeñar un papel constructivo apoyando las aspiraciones legítimas del pueblo cubano de vivir en libertad y ayudarlo con una transición genuina hacia la democracia en Cuba. Esto incluye la realización de libres y justos. Es lamentable, y tengo que decirlo, que muchos gobiernos representados en la OEA se mantienen silencio sobre el tema. No debe dar. Apoyamos firmemente el trabajo continuo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para monitorear y promover el respeto y la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y en eso la Comisión está haciendo un excelente trabajo. Como lo hizo en la última informe sobre el asesinato de el trabajo de la Comisión arroja luz sobre la continua prisión de presos políticos injustamente detenidos en la isla. Los Estados Unidos continuarán exigiendo a la OEA y a sus Estados miembros a respaldar el pueblo cubano apoyando los derechos de los cubanos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Como ha dicho el presidente Biden, y aquí lo cito, los cubanos americanos están sufriendo. Están sufriendo porque sus seres queridos están sufriendo. Y es francamente intolerable. Vemos su dolor
escuchamos sus voces, oímos los gritos de libertad que vienen de la guerra. ¿Cierto? Estoy seguro de que en algún día Cuba, como dije, regresará a Oya y a nuestras familias de la democracia, tomando su lugar legítimo en el Salón de las Américas. Amigos y amigas, en esta ocasión especial, ahora tengo el privilegio de presentar a Ana, a Carmen, a Maritza y a Genoveva con cartas del secretario de Estado en 2021, reconociendo sus sacrificios individuales y la lucha por la causa de la libertad de expresión. Quiero leer la carta del secretario de Estado en 2021, que está en inglés. Your courage and resilience advocating for human rights and fundamental freedoms in Cuba inspire those around the world fighting for freedom, democracy, and the rule of law. I recognize your bravery in facing an authoritarian government's repression. I share your vision for a free and democratic Cuba in which citizens exercise freedoms of speech, peaceful assembly, association, and religion without suffering retaliation. Your imprisonment was unjust, and we honor you as representative of Cubans detained for daring to advocate for their rights. Together, we will continue to support Cubans, including by defending their human rights and fundamental freedoms and enhancing their political and economic well-being. Y aquí la carta de muestro, firmada por el secretario de Estado Anthony Blinken, y abajo él escribe con admiración, with admiration. Además, queríamos darle un toquecito especial. Muchas gracias por venir aquí y compartir sus experiencias personales. Solo tenemos unos carritos que puede adornar en su hogar y para recordar sus amistades en el Cuban American Bar Association. Muchísimas gracias. Marisa. Bueno, muchas gracias. Esto concluye nuestro programa. Por favor,